Bueno, es importante porque las comunidades son las que viven y experiencian el territorio en el día a día. Uno puede tener un acercamiento muy preciso con muchos modelos, muchos conocimientos obtenidos a través de la tecnología, por ejemplo, pero las comunidades son las que viven día a día en los territorios y por lo tanto tienen la información de primera fuente de ellos y también de los riesgos que existen en esos territorios. Claro, eso responde creo a un cambio de paradigma que no solamente va en la ciencia y la gestión del riesgo, sino que genera un movimiento como, yo diría, a nivel, un cambio de la manera como el conocimiento debe construirse en lo general. En el caso de la gestión del riesgo, en particular, tiene que ver con efectivamente entender que no solo la identificación de los riesgos, sino cómo tú construyes la capacidad de gestionar esos riesgos, de mitigarlos, se puede hacer en el fondo utilizando y compartiendo los conocimientos que esas comunidades, como te decía anteriormente, dominan a la perfección en muchos casos. Entonces, si bien es desafiante, creo que cada vez más hay más espacio para, en el fondo, el conocimiento de la academia, una ciencia validada puede entrar en simbiosis en el fondo con este conocimiento directo que las comunidades tienen de sus territorios. Pero obviamente eso tiene que darse desde una etapa inicial en el fondo. Aquí no se trata de que avanzamos, nosotros preparamos toda una estrategia y después como que se la traspasamos a las comunidades, sino que efectivamente esto va pasando por unos procesos de iteración frecuente y constante para poder en el fondo desarrollar en conjunto ese conocimiento. Bueno, tenemos un ejemplo actualmente en desarrollo que justamente estamos analizando la tragedia que ocurrió el 2 y 3 de febrero del 2024 en Viña del Mar. Nosotros nos desplegamos inmediatamente como centro una vez que el evento había ocurrido y ese despliegue tuvo como objetivo levantar datos en terreno de lo que había ocurrido, pero además conversar con las personas. Tratar de, en el fondo, recopilar los conocimientos de las personas, los dolores que padecieron en ese momento. Y después lo que hemos estado haciendo es utilizar esa información para poder calibrar en el fondo aproximaciones más científicas, por ejemplo, modelos de evacuación. Entonces lo que estamos haciendo es toda la metodología como científica la estamos tratando de informar con ese conocimiento recibido por las comunidades. Ahora, nosotros no queremos quedar ahí, lo que queremos justamente es, una vez que tengamos nuestros resultados, podamos pasar una etapa en el fondo de iteración donde esos resultados los podamos discutir con la comunidad, presentarlo y ver todos los ajustes que pueden salir de ahí, porque nos ha pasado otras veces que en el fondo devolvemos los resultados a la comunidad y después dice, oye, pero eso no funciona así, ese lugar no funciona como usted dice, y ese tipo de feedback en el fondo es muy importante para ir mejorando. Por eso te decía yo que esto lo veo como un proceso de iteración, donde uno parte con un conocimiento más general y gracias a esta iteración entre ciencia y comunidad eventualmente uno termina llegando a un resultado mucho más preciso y más cercano a la realidad. Exactamente, o sea, el saber local puede aportar algunas cosas, la ciencia puede aportar otras cosas y ambas pueden probablemente llegar a una respuesta como óptima, creo yo. Muchas veces además las comunidades tienen muy claro la información que necesitan, ellos se nos acercan a nosotros y nos ha pasado, en el caso de Viña del Mar dicen, pero no sé, necesitamos mejores alertas de evacuación, por ejemplo. Entonces, porque ellos lo padecieron, saben, tuvieron ese problema y que lamentablemente derivó en resultados muy terribles en algunos casos. Pero ellos no tienen las capacidades, ni tienen por qué tenerla en el fondo. Conocen su territorio, pero en el fondo no saben cómo se podría organizar un proceso de evacuación más eficientemente. Entonces nosotros decimos, sí, mira, nosotros esto lo podemos evaluar, lo podemos simular y te podemos decir, por ejemplo, que quizá a lo mejor deberíamos tener estas rutas de evacuación como las más óptimas, por decirte algo. Ahora, ahí la gente pasa lo que te decía yo, te dicen, no, pero ojo que esa ruta es una escalera mal mantenida. Que claro, tú la ves en el modelo computacional y se ve como, a esa escala se ve como que podría funcionar bien, pero la gente todos los días pasa por ahí y te dice, no, ojo, no sirve. Entonces ya, ¿qué pasa si sacamos eso? ¿Cómo nos cambian nuestros resultados? Entonces, por eso te decía que uno va y en el fondo interactúa y los resultados algunos se presentan, se socializan. No es un proceso fácil, porque requiere sostener en el tiempo un cierto vínculo, requiere además tratar siempre de trabajar con resultados validados, tanto por parte nuestra como en la comunidad. O sea, tampoco se trata de que porque una persona diga A, significa que eso hay que tomarlo como que en el fondo es una certeza, pero sí en el fondo te plantea como estrategias de trabajo que se pueden desarrollar en conjunto, creo yo.